La oscuridad era absoluta en la Sierra Gorda, rota únicamente por los relámpagos que iluminaban una escena de terror puro y agonía silenciosa. Mariposa, una hermosa Golden Retriever de mirada dulce, sentía cómo la vida se le escapaba entre el lodo helado y la lluvia torrencial que golpeaba su cuerpo exhausto. Atrapada en el fondo de un barranco traicionero, con su pata trasera aprisionada cruelmente bajo una roca que había cedido con la tormenta, el agua comenzaba a subir peligrosamente alrededor de su cuello. Cada intento de liberarse solo le causaba un dolor punzante y agudo, robándole las pocas fuerzas que le quedaban. Sus ojos, antes llenos de brillo, ahora reflejaban un miedo paralizante, no por su propia muerte, que parecía inminente, sino por el pequeño ser que temblaba a unos metros de ella, mirándola con horror. Su hijo, el pequeño Rayito, de apenas 2 meses, gemía desesperado desde una saliente de roca un poco más segura, empapado hasta los huesos y tiritando incontrolablemente por el frío glacial de la montaña. Mariposa sabía que si el nivel del agua seguía subiendo, ella no sobreviviría esa noche maldita, y su cachorro quedaría solo a merced de los depredadores y el clima implacable. Con un esfuerzo sobrehumano, ignorando el dolor que le quebraba el alma, la madre lanzó un ladrido suave, casi un susurro, ordenándole con la mirada que se marchara. No era un ladrido de miedo, sino de sacrificio supremo. Era la despedida de una madre que prefería morir sola en la oscuridad antes que ver a su hijo perecer junto a ella. Rayito, confundido y con el corazón roto, entendió el mensaje. Debía correr, debía buscar un milagro. Antes de ver si este pequeño ángel logra lo imposible, te pido un favor urgente. Mira esos ojos llenos de esperanza en medio de la tragedia. Si tú también crees que los animales tienen alma y merecen ser salvados, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana. Elevemos una oración juntos en los comentarios para que Dios guíe las patitas de Rayito hacia la ayuda que tanto necesitan. Tu energía positiva puede cambiar el destino de esta familia. El camino de regreso hacia la cima del barranco era una trampa mortal de lodo resbaladizo y piedras afiladas que cortaban las almohadillas del pequeño cachorro. La tormenta rugía con la fuerza de 1000 demonios, convirtiendo los senderos de tierra en ríos de fango que amenazaban con arrastrar al pequeño Rayito hacia el vacío. Pero el miedo a perder a su madre era más fuerte que el terror a la tormenta. Impulsado por un instinto ancestral y el amor puro, el cachorro trepó, resbaló y volvió a trepar. Cada trueno que sacudía la tierra parecía burlarse de su fragilidad, pero él no se detuvo. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba encontrar a un humano, a un ángel que pudiera mover esa roca gigante que estaba matando a su mamá. Mientras tanto, en una humilde choupana de madera y techo de lámina, don Chucho, un anciano de 75 años, con manos curtidas por el trabajo y la soledad, se preparaba para dormir. El viento aullaba golpeando las paredes de su frágil hogar y el frío se colaba por las rendijas, calándole los huesos cansados. Don Chucho vivía solo desde hacía años, acompañado únicamente por la imagen de la Virgen de Guadalupe, ante la cual mantenía una veladora siempre encendida. Esa noche, mientras rezaba el rosario con sus dedos temblorosos, sentía una opresión extraña en el pecho, un presentimiento oscuro que no lo dejaba encontrar la paz. No sabía que a pocos kilómetros una tragedia se estaba consumando y que el destino estaba a punto de tocar a su puerta de la manera más inesperada. El villano de esta historia no era un humano cruel, sino la propia naturaleza desatada y el aislamiento brutal de la sierra. La lluvia no daba tregua, cayendo como latigazos sobre la tierra, borrando caminos y ocultando peligros mortales. Para un perro adulto, esa noche era un desafío. Para un cachorro de 2 meses, era una sentencia de muerte. Sin embargo, Rayito, guiado por una fuerza invisible, logró divisar una luz tenue a lo lejos. La vela de don Chucho parpadeando a través de una ventana empañada. Con sus últimas fuerzas, el perrito corrió hacia esa luz, tropezando y cayendo, con el barro cubriendo su pelaje dorado hasta dejarlo irreconocible. Era un pequeño punto de vida luchando contra la inmensidad de la noche. De repente, don Chucho detuvo su oración. Un sonido extraño,
diferente al golpeteo de la lluvia, provenía de la puerta. No eran golpes fuertes, sino un rasguño frenético y desesperado, acompañado de un llanto agudo que le heló la sangre. «¿Quién anda ahí?», preguntó el anciano, tomando su viejo bastón por precaución. Al abrir la puerta de madera hinchada por la humedad, la escena le rompió el corazón. No había ningún monstruo ni ladrón. Allí, tiritando violentamente y cubierto de una capa espesa de lodo, estaba Rayito. El cachorro no entró buscando calor ni comida. En su lugar, mordió con sus pequeños dientes la basta del pantalón de tela de don Chucho y comenzó a tirar hacia afuera, hacia la tormenta, gimiendo con una urgencia que no necesitaba traducción. El anciano, a pesar de su edad y sus achaques, comprendió al instante el lenguaje universal del dolor. Aquel animalito no estaba pidiendo refugio para él, estaba pidiendo auxilio para alguien más. «Dios mío, pequeño, ¿qué pasa? ¿A dónde me quieres llevar?», exclamó don Chucho, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Sin dudarlo un segundo, olvidando su artritis y el peligro de resbalar en la oscuridad, tomó su vieja linterna de queroseno, se puso su impermeable remendado y decidió seguir al cachorro. Rayito, al ver que el humano lo seguía, sacó fuerzas de flaqueza y corrió adelante, ladrando y mirando hacia atrás para asegurarse de que su salvador no se perdiera en la negrura del camino. La caminata fue un calvario. El lodo se pegaba a las botas de don Chucho, haciéndolas pesar toneladas, y cada paso era una batalla contra la gravedad y el agotamiento. El viento intentaba apagar la llama de la linterna, la única guía que tenían en ese infierno húmedo. «Espera, amiguito, espera», gritaba el anciano, luchando por respirar, pero el cachorro no se detenía, impulsado por la imagen de su madre ahogándose. Llegaron al borde del barranco, un lugar donde la tierra terminaba abruptamente en un abismo negro. Rayito se detuvo en seco, ladrando hacia el fondo con una angustia desgarradora. Don Chucho se asomó con cuidado, iluminando hacia abajo, y lo que vio le robó el aliento. Dos ojos dorados brillaban en la oscuridad, rodeados de agua turbulenta que ya cubría casi todo el cuerpo del animal. La situación era mucho peor de lo que don Chucho había imaginado. Mariposa estaba atrapada en una posición imposible y el agua subía minuto a minuto. Si no actuaban rápido, la corriente la cubriría por completo. El anciano miró sus manos viejas, miró la pendiente mortal y luego miró a Rayito, que le lamía la mano como suplicándole un milagro. «¿Cómo voy a bajar ahí, señor?», susurró don Chucho al cielo tormentoso. Pero sabía que no había opción. La vida de esa madre dependía de su valor. No sabían que el verdadero peligro apenas comenzaba, pues la tierra bajo sus pies estaba a punto de ceder. La tensión es insoportable. Don Chucho es un anciano y el terreno es una trampa mortal, pero el amor de Rayito por su madre ha movido montañas. ¿Crees que lograrán salvarla antes de que el agua la cubra por completo? Dale like a este video ahora mismo si apoyas a este valiente abuelo y deseas que Dios le dé fuerzas sobrenaturales. Escribe amén en los comentarios para proteger a Mariposa en estos momentos críticos. Tu interacción ayuda a salvar vidas. Don Chucho se paró al borde del abismo, con el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. La linterna apenas lograba penetrar la cortina de agua que caía sin piedad, revelando un descenso vertical de lodo resbaladizo y raíces expuestas que parecían garras esperando atraparlo. No tenía equipo de alpinismo, ni arneses de seguridad, ni ayuda profesional. Solo contaba con su vieja soga de amarrar leña, desgastada por los años, y su fiel bastón de madera de guayabo. Miró sus manos temblorosas, llenas de manchas por la edad, y dudó por un segundo. Un paso en falso en ese terreno traicionero significaría no solo su muerte, sino la condena segura de Mariposa, que yacía indefensa abajo, tragando agua y lodo. El pequeño Rayito, frenético, intentó lanzarse al vacío para llegar a su madre, pero don Chucho lo detuvo suavemente con su bota. «No, mi valiente, tú te quedas aquí de guardia», le dijo con voz firme pero cariñosa, acariciando su cabeza empapada. El cachorro entendió la orden, clavando sus patitas en el barro y soltando un ladrido agudo que resonó como una sirena de esperanza en medio de la tormenta. Ese ladrido fue la señal que el anciano necesitaba.
Buscó el tronco robusto de un viejo encino que crecía, al borde del barranco, un árbol que había resistido cientos de tormentas, y ató la cuerda con 3 nudos ciegos, rezando para que la fibra resistiera el peso de 2 vidas. El descenso fue una tortura lenta y agonizante. Don Chucho se aferró a la cuerda, sintiendo cómo el cáñamo áspero le quemaba las palmas de las manos a pesar de los callos. Sus botas de hule resbalaban constantemente en el fango aceitoso, y cada vez que sus pies perdían tracción, su cuerpo se golpeaba contra las rocas salientes. El dolor en sus articulaciones inflamadas era agudo, como si 1000 agujas se clavaran en sus rodillas, pero no se permitió soltar ni un quejido. Si este animalito cruzó el infierno por su madre, ¿quién soy yo para rendirme?, pensaba, apretando los dientes y bajando metro a metro hacia la oscuridad. Mientras descendía, el anciano comenzó a recitar el Salmo 23 en voz alta, gritando para hacerse oír sobre el estruendo de los truenos. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su voz, quebrada por el esfuerzo y el frío, parecía calmar un poco la furia del viento. Abajo, Mariposa escuchó esa voz humana. No la asoció con peligro, sino con algo divino. Levantó la cabeza débilmente, luchando contra la hipotermia que ya empezaba a entumecer sus músculos, y fijó sus ojos en la figura que bajaba del cielo como un ángel vengador contra la muerte. De repente, el desastre estuvo a punto de ocurrir. Una piedra del tamaño de un balón de fútbol se desprendió de la pared del barranco justo encima de Don Chucho. El impacto fue seco y brutal contra su hombro derecho. El dolor fue tan intenso que la visión se le nubló, y por un instante aterrador, sus dedos se abrieron, soltando la cuerda. Quedó colgado de una sola mano, balanceándose sobre el vacío mientras el barro se desmoronaba bajo sus pies. Arriba, Rayito aulló con terror, sintiendo que todo estaba perdido. Abajo, el agua ya lamía el hocico de Mariposa. «¡No, hoy! ¡No me vas a ganar hoy!», gritó Don Chucho con una furia nacida de la adrenalina. Con un esfuerzo titánico que desafiaba su edad, logró volver a aferrarse con ambas manos, ignorando el dolor punzante en su hombro que seguramente estaba fracturado o dislocado. Recuperó el aliento y continuó bajando, más rápido ahora, impulsado por la urgencia. Cuando sus botas finalmente tocaron el fondo del barranco, el agua helada le llegó hasta la cintura. La corriente era fuerte, tirando de él con violencia, intentando arrastrarlo lejos de Bish, la perra atrapada. Mariposa estaba en un estado crítico. El agua turbia y helada la envolvía, y sus ojos estaban vidriosos, perdidos en el shock. Cuando Don Chucho se acercó, el instinto de supervivencia de la madre herida se activó. Intentó gruñir, mostrando los dientes en un último gesto de defensa, temiendo que aquel humano viniera a hacerle más daño. Pero no tenía fuerzas ni para morder. Estaba atrapada bajo una losa de piedra que había caído sobre su pata trasera derecha, inmovilizándola completamente en esa trampa acuática. Era una escena desgarradora, una criatura noble reducida a la impotencia total. «Tranquila, preciosa, tranquila. Ya estoy aquí», susurró Don Chucho, ignorando el peligro de una mordida. Se quitó un guante y con movimientos lentos y deliberados acarició la cabeza empapada de la Golden. El contacto de esa mano cálida y rugosa sobre su piel fría fue eléctrico. Mariposa dejó de gruñir al instante. Sus orejas bajaron y soltó un suspiro profundo, un sonido que era mitad gemido y mitad alivio. En ese segundo se estableció un pacto sagrado entre las dos especies. Ella se entregaba a su merced, confiando ciegamente en que él no la dejaría morir. Pero la confianza no movía rocas. Don Chucho se sumergió en el agua helada para examinar la situación. La piedra era enorme, pesada y lisa, imposible de mover con la fuerza bruta de un hombre de 75 años. El agua seguía subiendo, y ahora cada ola cubría la nariz de Mariposa, obligándola a levantar el cuello desesperadamente para respirar. El tiempo se había acabado. Si no la sacaba en los próximos 2 minutos, la perra se ahogaría frente a sus ojos, atrapada en su tumba de piedra. La desesperación comenzó a apoderarse del anciano. «Piensa, Chucho, piensa», se dijo a sí mismo, golpeando el agua con frustración. Entonces,
Sus ojos se posaron en su bastón de guayabo, esa madera dura y resistente que lo había acompañado por años. Era su única oportunidad. Buscó un punto de apoyo, una roca más pequeña que sirviera de base, y clavó la punta del bastón debajo de la losa mortal, creando una palanca improvisada. «¡Por tu hijo, mi niña, ayúdame!», gritó, poniendo todo el peso de su cuerpo sobre el extremo del bastón. Sus músculos viejos crujieron bajo la tensión extrema. La madera del bastón se arqueó peligrosamente, amenazando con partirse en dos. Don Chucho empujó con el alma, con la fe, con la rabia de ver sufrir a un inocente. Mariposa, sintiendo que la presión sobre su pata disminuía, ligeramente entendió lo que debía hacer. A pesar del dolor atroz de tener los huesos aplastados, tiró de su pierna hacia atrás con todas sus fuerzas. El anciano rugió de esfuerzo, su rostro rojo y las venas de su cuello a punto de estallar. Fue una batalla de segundos eternos contra la física y la muerte. ¡Crack! La piedra se movió apenas unos centímetros, pero fue suficiente. Mariposa liberó su pata con un alarido de dolor que resonó en todo el barranco, pero estaba libre. El impulso hizo que Don Chucho cayera de espaldas en el agua sucia, pero no le importó. Se levantó escupiendo lodo y se abalanzó sobre la perra antes de que la corriente se la llevara. La abrazó con fuerza, sintiendo el corazón de ella latir desbocado contra su propio pecho. «Lo logramos. Bendito sea Dios. Lo logramos», lloró el anciano, abrazado al animal en medio del diluvio. Pero la victoria era parcial y el peligro seguía latente. Mariposa no podía caminar. Su pata trasera colgaba inerte, destrozada, y ella estaba demasiado débil para nadar o trepar. Estaban en el fondo de un agujero, empapados, heridos y agotados. Don Chucho sabía que subirla por esa pendiente vertical, con un solo brazo útil y sin equipo especial, era una tarea imposible para un solo hombre. Miró hacia arriba, donde Rayito seguía ladrando, y luego miró la cuerda que colgaba. Tendría que improvisar un arnés y cargarla, o morir intentándolo. Con manos torpes por el frío, Don Chucho desató la cuerda de su cintura y comenzó a envolverla alrededor del pecho y las patas delanteras de Mariposa, creando un soporte estilo mochila. La perra, exhausta, se dejó manipular como un muñeco de trapo, lamiendo ocasionalmente la cara del anciano, limpiando el barro y las lágrimas de su salvador. Cada lamida era un «gracias» silencioso que renovaba las fuerzas de Don Chucho. «No te voy a soltar, te lo juro por mi madre que está en el cielo», le prometió él, ajustando el nudo final. El ascenso fue una odisea brutal. Don Chucho no podía subirla a pulso. Tuvo que atar el otro extremo de la cuerda a su propia cintura y escalar primero unos metros, clavando las uñas en la tierra, para luego tirar de ella poco a poco, usando su cuerpo como contrapeso. Era un proceso lento, doloroso y peligroso. Cada metro ganado era una victoria contra la gravedad. Mariposa gemía cada vez que su cuerpo golpeaba contra las raíces, pero no luchaba. Confiaba ciegamente en el anciano que jadeaba y sudaba sangre por ella. Finalmente, tras una eternidad de esfuerzo, la mano de Don Chucho alcanzó el borde del barranco. Rayito, al ver la mano de su salvador, comenzó a lamerla frenéticamente, tirando de la manga de su camisa como intentando ayudar a subirlo. Con un último rugido de esfuerzo, el anciano se impulsó hacia tierra firme y luego, tirando con todo su peso, logró izar el cuerpo inerte de Mariposa hasta la seguridad del pasto mojado. Los tres colapsaron allí, bajo la lluvia que empezaba a amainar, formando una montaña de cuerpos, exhaustos, barro y amor incondicional. Pero Don Chucho, al tocar la pata herida de la perra, sintió un escalofrío. El hueso estaba expuesto y la fiebre ya quemaba. La pesadilla no había terminado. La batalla por su vida apenas comenzaba. El regreso a la humilde cabaña de Don Chucho fue un calvario silencioso, una procesión de dolor bajo la lluvia que comenzaba a ceder. El anciano, con los músculos ardiendo y el corazón a punto de estallar, improvisó una parihuela con su viejo impermeable para arrastrar suavemente a Mariposa sobre el lodo, evitando que su pata destrozada golpeara contra las piedras del camino. Rayito, fiel escudero, caminaba pegado al hocico de su madre,
lamiendo sus lágrimas y dándole ánimos con pequeños gemidos que parecían decir: «Aguanta, mamá, ya casi llegamos a casa». Al entrar en la choupana, el calor de la leña y el olor a hierbas medicinales recibieron a los náufragos de la tormenta, pero la luz de la lámpara reveló una verdad aterradora. La herida de 1900. Mariposa era una boca abierta de horror, con el hueso expuesto y un color oscuro que anunciaba la llegada de la gangrena. Don Chucho no durmió esa noche. Mientras Rayito se acurrucaba contra el vientre de su madre para darle calor, el anciano limpiaba la herida con agua hervida y caléndula, rezando cada Ave María con una devoción febril. Mariposa ardía en fiebre, sus ojos estaban vidriosos y su respiración era un estertor superficial y rápido. El villano abstracto ya no era la tormenta, sino la infección silenciosa que galopaba por su sangre, amenazando con detener su corazón noble antes del amanecer. «No te me vayas, mi niña, no después de todo lo que luchamos», le susurraba don Chucho, acariciando su cabeza dorada mientras la perra gemía en sueños, luchando contra sus propios demonios de dolor. Al primer rayo de sol, don Chucho cargó a Mariposa en la parte trasera de su vieja camioneta pick-up del año 70, un vehículo oxidado que rugía como un león asmático. Rayito saltó ágilmente junto a ella, negándose a separarse ni un milímetro. El viaje hacia el pueblo más cercano, a 2 horas de camino por terracería llena de baches, fue una tortura. Cada salto del vehículo arrancaba un aullido de dolor a la perra, y cada aullido era una puñalada en el pecho del anciano, que manejaba con lágrimas en los ojos, pisando el acelerador a fondo, rogando a la poderosa que no fallara justo hoy. La vida de un ángel dependía de ese motor viejo y de la voluntad de un hombre que no aceptaba la derrota. «Estás conteniendo la respiración por este ángel. Hemos sacado a Mariposa del barranco, pero la muerte la persigue en esa camioneta vieja. Su vida pende de un hilo muy fino. Tu like ayuda a salvar más vidas como la de ella, porque hace que este mensaje de amor llegue a más personas. Suscríbete ahora para apoyar nuestra misión de rescate. Ahora, crucemos los dedos y veamos si los veterinarios logran el milagro que tanto necesitamos». Al llegar a la clínica veterinaria, don Chucho entró, cargando a Mariposa en sus brazos temblorosos, gritando por ayuda con una desesperación que paralizó la sala de espera. «Se me muere. Por favor, ayúdenla. Es una madre valiente», clamaba, con su ropa aún manchada de barro y sangre seca. Un equipo de veterinarios, vestidos de blanco inmaculado, corrió a recibirlo. Al ver la gravedad de la pata y el estado de shock de la perra, sus rostros se endurecieron. No hubo preguntas burocráticas. La urgencia era absoluta. Colocaron a Mariposa en una camilla metálica y corrieron hacia el quirófano, dejando a don Chucho y a Rayito solos en el pasillo frío, con el eco de las ruedas de la camilla alejándose como un reloj de cuenta regresiva. El doctor Alejandro, el cirujano jefe, salió minutos después con el rostro sombrío y se quitó el cubrebocas con lentitud. «Don Chucho, la situación es crítica», dijo con voz grave, poniendo una mano sobre el hombro del anciano. «Tiene fractura expuesta múltiple y una infección severa que ya está afectando sus riñones. La cirugía es muy arriesgada. Su corazón está muy débil por el esfuerzo y la hipotermia. Hay muchas probabilidades de que no resista la anestesia o que tengamos que amputar para salvarle la vida». El mundo se detuvo para el anciano. Miró a Rayito, que esperaba sentado frente a la puerta cerrada del quirófano, moviendo la colita con inocencia, y tomó una decisión. «Haga lo que tenga que hacer, doctor, pero sálvela. Si hay que cortar, corte, pero no deje que ese cachorrito se quede huérfano. Yo pago con mi trabajo, vendo mi camioneta, lo que sea, pero sálvela», respondió don Chucho con una firmeza que sorprendió al médico. El veterinario asintió, conmovido por el amor de aquel hombre humilde, y volvió a entrar al quirófano. La luz roja de «En cirugía» se encendió sobre la puerta, marcando el inicio de la batalla más larga. Don Chucho se sentó en el suelo, sacó su rosario de madera y comenzó a rezar, mientras Rayito apoyaba la cabeza en sus rodillas, suspirando profundamente, como si también estuviera rezando a su manera perruna. Dentro del quirófano, el caos controlado reinaba.
El monitor cardíaco pitaba con un ritmo errático, una melodía de vida y muerte que mantenía a todos en tensión. «La presión está bajando. ¡La perdemos!», gritó la anestesióloga. El corazón de Mariposa, agotado por el sufrimiento, comenzó a fallar. En su mente de perro, ella se veía corriendo en un prado verde, sin dolor, hacia una luz cálida y brillante que la llamaba. Pero, entonces, escuchó algo a lo lejos. No eran ángeles, era el ladrido lejano y agudo de Rayito. Era el llamado de la sangre, el ancla que la ataba a este mundo. El doctor Alejandro trabajaba frenéticamente, limpiando el tejido muerto y uniendo los huesos fragmentados con placas de titanio. Era un rompecabezas de carne y hueso que requería precisión de relojero. «Vamos, bonita, no te rindas ahora», susurraba el médico, sudando bajo la luz intensa de la lámpara. Hubo un momento de silencio absoluto, cuando el monitor dibujó una línea casi plana. El tiempo se congeló. Don Chucho, afuera, sintió un escalofrío y apretó el rosario hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pero entonces, un pitido fuerte y rítmico rompió el silencio. Bip, bip, bip. El corazón de Mariposa había decidido quedarse. Pasaron 4 horas eternas. La noche había caído nuevamente sobre el pueblo cuando las puertas del quirófano se abrieron finalmente. Don Chucho se levantó de un salto, con las piernas entumecidas, y Rayito soltó un ladrido de anticipación. El doctor Alejandro salió, se quitó el gorro quirúrgico y por primera vez sonrió cansinamente. «Es un milagro, don Chucho. Es una guerrera de oro. Salvamos la pata y, lo más importante, ella está estable. Va a vivir». El anciano no pudo contenerse. Se cubrió la cara con las manos callosas y lloró como un niño, liberando toda la tensión acumulada en su alma. Le permitieron pasar al área de recuperación, pero solo por un momento. Mariposa estaba acostada en una jaula acolchada, conectada a sueros y monitores, con su pata vendada hasta la cadera. Aún estaba groggy por la anestesia, con los ojos semicerrados. Don Chucho se acercó despacio y acercó a Rayito a los barrotes. «Mira, mamá, aquí estamos», susurró. Al oler a su cachorro y escuchar la voz de su salvador, Mariposa abrió un ojo lentamente. No tenía fuerzas para levantarse, pero hizo algo que valía más que 1000 palabras. Movió la punta de su cola. Tap, 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 contra el colchón. Ese sonido rítmico y débil fue la música más hermosa que don Chucho había escuchado en sus 75 años. Significaba victoria, significaba vida, significaba que el amor había derrotado a la muerte. Los veterinarios y enfermeras miraban la escena desde la puerta, con lágrimas en los ojos, testigos de un vínculo que trascendía las especies. Mariposa soltó un suspiro profundo y cerró los ojos, esta vez no para morir, sino para dormir un sueño reparador y seguro. Sabía que sus ángeles, guardianes, el de 2 patas y el de 4, no se irían a ninguna parte, pero el camino aún no terminaba. La recuperación sería larga y dolorosa. El riesgo de rechazo de los implantes o de una recaída seguía latente. Sin embargo, esa noche, en esa clínica fría que ahora se sentía como un hogar cálido, se había ganado la batalla más importante. Don Chucho se acomodó en una silla de plástico junto a la jaula, decidido a no moverse hasta que ella pudiera ponerse de pie. Rayito se durmió a sus pies, soñando quizás con el día en que volvería a correr junto a su madre bajo el sol, lejos de los barrancos y las tormentas. La noticia del rescate comenzó a correr por el pueblo. La gente se enteró del viejito de la montaña que había salvado a la perra dorada. Al día siguiente, bolsas de comida premium, mantas y donaciones anónimas comenzaron a llegar a la recepción de la clínica. El karma empezaba a actuar, devolviendo a don Chucho y a sus protegidos un poco de la bondad que ellos habían sembrado. Pero lo mejor, la verdadera transformación visual y espiritual estaba por llegar. El glow up, que dejaría a todos con la boca abierta, estaba a solo unas semanas de distancia. Pasaron las semanas y la clínica veterinaria fue testigo de una metamorfosis que desafiaba toda lógica médica. La recuperación de Mariposa no fue rápida, pero fue constante, impulsada por el amor inquebrantable de don Chucho, quien no faltó ni un solo día a su cita de visitas, siempre con Rayito en brazos.
Día que le retiraron los vendajes y los puntos de la cirugía, el personal contuvo el aliento. La cicatriz era grande, una marca de guerra en su piel dorada, pero la pata estaba firme. Con un paso vacilante al principio y luego con más confianza, Mariposa apoyó su peso en el suelo frío de la sala de examen. No hubo dolor, solo sorpresa en sus ojos. Al dar su primer paso real hacia Don Chucho, la cola de la perra comenzó a abanicarse con tal fuerza que todo su cuerpo se movía al ritmo de la felicidad pura. Entonces llegó el momento más esperado, el día de la belleza, ese instante sagrado donde se lava el pasado para revelar el futuro brillante. Las enfermeras prepararon un baño de agua tibia con esencias de lavanda y champú especial para pieles sensibles. Al entrar en la tina, Mariposa cerró los ojos, disfrutando de la sensación del agua caliente, masajeando sus músculos tensos por semanas de inmovilidad. El agua que caía al desagüe era oscura, llevándose consigo la tierra del barranco, el miedo a la tormenta y el olor a abandono. Bajo la espuma blanca y densa, comenzó a emerger un pelaje que parecía oro líquido, brillante y sedoso. Rayito, observando desde un banco, ladraba emocionado, intentando atrapar las burbujas de jabón que flotaban en el aire, celebrando la purificación de su madre. El secado fue la revelación final. Con el aire tibio del secador, el pelo de Mariposa recuperó un volumen majestuoso, digno de una leona de la realeza canina. Ya no era la sombra, esquelética y embarrada que Don Chucho había sacado del agujero. Ahora era una Golden Retriever en todo su esplendor, con una melena que brillaba bajo las luces fluorescentes. Cuando se miró en el reflejo de la puerta de vidrio, pareció enderezar su postura con orgullo. Don Chucho, que había traído un collar nuevo de color rojo vibrante, comprado con sus ahorros de la venta de cestos, se lo colocó con manos temblorosas de emoción. «Ahora sí, mi reina, pareces lo que eres, un ángel que bajó del cielo», le dijo, besando su frente limpia y perfumada. La primera comida real en libertad fue un banquete digno de reyes. Don Chucho le sirvió 2 platos rebosantes de carne fresca con arroz y verduras, una receta casera preparada especialmente para celebrar el alta médica. Mariposa no comió con desesperación, sino con una elegancia y gratitud que conmovió a todos los presentes. Saboreaba cada bocado, mirando a su salvador entre masticada y masticada, para asegurarse de que él también estuviera bien. Rayito, por su parte, devoró su porción, y con la barriga llena y redonda, se tumbó patas arriba, invitando a su madre a jugar. Por primera vez en meses, Mariposa aceptó el juego, rodando suavemente por el suelo, olvidando por completo la pesadilla del abismo. El viaje de regreso a la Sierra Gorda fue muy diferente al de aquella noche de terror. Esta vez, el sol brillaba alto en un cielo azul intenso, iluminando las montañas verdes que antes parecían monstruos oscuros. Mariposa iba sentada en el asiento del copiloto de la vieja camioneta, con la ventana baja, dejando que el viento le acariciara la cara y cerrando los ojos con placer absoluto. Don Chucho conducía sonriendo, tarareando una canción antigua, sintiendo que su vehículo ya no estaba vacío. La soledad que había habitado su cabaña durante tantos años se había disipado como la niebla matutina, reemplazada por la calidez de 2 corazones que latían al unísono con el suyo. Al llegar a la humilde casa de madera, Mariposa reconoció su nuevo territorio y lo reclamó con amor, no con dominio. Corrió por el patio, olfateando las flores y persiguiendo mariposas reales, haciendo honor a su nombre. Don Chucho se sentó en su viejo banco de madera bajo el porche, viendo cómo Rayito intentaba cazar su propia cola. La imagen era de una paz tan profunda que parecía un cuadro pintado por la mano de Dios. Ya no había miedo a las tormentas, porque ahora tenían un refugio seguro y un protector que daría su vida por ellos. La casa, antes silenciosa y fría, se llenó de ladridos alegres y el sonido de patitas corriendo sobre la madera, música para el alma del anciano. La transformación no fue solo física para los perros. Don Chucho también había cambiado. Su espalda parecía menos encorvada, y sus ojos, antes apagados por la tristeza de la vejez solitaria, ahora brillaban con un propósito renovado.
Los vecinos del pueblo, al verlos pasar en sus caminatas diarias, saludaban con respeto y cariño, admirando la lealtad inquebrantable de la hermosa perra dorada que nunca se apartaba del lado de su dueño. Mariposa se convirtió en su sombra, su guardiana y su confidente. Si don Chucho tosía, ella estaba ahí, poniendo su cabeza en su regazo. Si él reía, ella movía la cola. Eran una sola alma dividida en 3 cuerpos. El karma también jugó sus cartas de manera misteriosa pero justa. Se supo en el pueblo que la familia que había abandonado a Mariposa en la carretera, dejándola a su suerte embarazada y sola, había sufrido una racha de mala fortuna financiera que los obligó a mudarse lejos, cargando con la vergüenza de sus actos. Mientras tanto, la vida de don Chucho floreció. Sus ventas de hierbas y artesanías aumentaron gracias a la fama de sus ángeles peludos, y nunca le faltó un plato de comida ni leña para el invierno. La justicia divina no siempre llega con rayos y truenos. A veces llega en forma de un perro rescatado que trae abundancia y amor a quien se atreve a salvarlo. En la escena final, bajo un atardecer que teñía el cielo de naranjas y violetas, don Chucho acariciaba el pelaje suave de Mariposa, mientras Rayito dormía profundamente sobre sus pies. El anciano miró al horizonte, donde las montañas se encontraban con el cielo, y susurró una oración de agradecimiento. Había salvado 2 vidas, sí, pero en el fondo de su corazón sabía la verdad. Ellos lo habían salvado a él. Lo habían salvado del olvido, de la tristeza y del silencio. Ahora, su legado no sería la soledad, sino una historia de amor que se contaría por generaciones en la sierra. Esta historia nos ha demostrado que los milagros existen cuando hay amor de por medio. Mariposa y Rayito pasaron del infierno al paraíso gracias a un hombre humilde con un corazón de oro. ¿Crees que la familia que los abandonó merece el perdón o el destino les dio su merecido? Déjame tu opinión sincera en los comentarios. Si lloraste de alegría con este final, dale un like gigante a este video para celebrar la nueva vida de estos ángeles. Y por favor, escribe amén en los comentarios para bendecir a don Chucho y desearle muchos años más de salud junto a su hermosa familia. Gracias por ser parte de este rescate.